Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos iniciando transmisiones. Hoy es miércoles 18 de julio. Agradezco a los que nos están viendo, se están conectando en Facebook Live de un servidor, de Genaro Villamil, de la revista Proceso. También muchas gracias a los que nos ven en la página de Homo Sapien y también en la página de YouTube. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos convocando a que se sumen, a que participen, a que comenten, a que opinen. En fin, Felipe Bolaños, muchas gracias. A Harmonia Nanda de Lucio, Saúl Osvaldo Lugo, muchas gracias. Silvia Lira, muchas gracias. Fernando Santiesteban, qué bueno que están aquí. Mara Lepe, hoy empezamos un poquito más temprano. Héctor Rojas, saludos. Adriana del Ángel, muchos saludos, Adriana. Rosa María Ramírez, que también se está conectando. Les agradezco mucho su participación. A Armando Alcántara Lomelí, como todos los días, Armando, muchas gracias. Desde Tixcocop, Toy S. Pacheco. Tixcocop es un hermoso municipio maya de mi tierra. Eva Galván, muchas gracias. Miguel Marínez, saludos. Derham, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estela Ruiz, saludos. Silvia Lira me dice permiso. Luis Villanueva, desde el puerto de Veracruz. Hoy no veo muchos compañeros de fuera del país, pero qué bueno que están también desde Oaxaca, desde Chahuites, Oaxaca, que nos manda un saludo, Rafael. Carlos Machorro, gracias por tus atenciones, por tus saludos. A Fabián Dueñas, a Graciela Patricia Martínez, a Lilia Álvarez Soriano, desde Morelos. Muchas gracias, Lilia. Gracias a Grala, que siempre está también aquí presente, igual que José Guillermo Salazar País. A María Elena Castillo, gracias. A Cecilia Silva, a Christopher Espinosa, a muchos que nos están aquí integrando, antes de que entremos en materia, porque ahora sí ya empezaron los cocolazos contra Morena y contra López Obrador. Ya parece que la luna de miel que duró una semana, pues empieza a transformarse en golpes políticos, jurídicos y diplomáticos. Sí, es una cosa interesante. Samuel Andrade Lovera, muchas gracias. Alberto Gómez, amigo, muchas gracias. Osvaldo Suástegui, también le mando saludos. A María Romero. María Romero desde California nos está viendo. A Rodrigo AC, buenas noches. María del Consuelo Valle, desde la gloriosa y heroica Sierra Norte de Puebla. De la Sierra Norte de Puebla, que ha vivido y ha resistido a la represión de Moreno Valle. Osvaldo Suástegui, también de Hidalgo. Gerardo Obregón. Elisa Pera, saludos. Agner Martínez de Pijijiapan, Chiapas. Buenas noches a todos. Alejandro Sotram, qué bueno que estás aquí. A Roberto Herrera y a los que también nos ven en la repetición o retransmisión y que bueno, a veces no alcanzamos a saludar en directo, pues muchas gracias. César, muchas gracias por saludar a Anastasia y Tomasa, que ahorita están, bueno, Anastasia está preparando un salto del tigre después de comer esta noche, pero están muy tranquilas. Yo creo que a ellas los cambios políticos les han venido bien y bueno, saben que esta etapa va a ser también de golpeteo político. Sandra María del Río desde Quintana Roo, desde San Francisco, California. Jesús Ruelas, La Güera de Jalapa. Liliana Torres desde Cuernavaca. Moni Metziri, muchas gracias. Empieza la canícula y se van las lluvias, como dice Patricia Chávez. Gloria Cerecero, que nos está escuchando desde Ciudad Neza. Dice José Guillermo que Anastasia no resiste y no soporta los golpes a Morena, pero a la Morena Tomasa, a la Morena partido, pues hay que ver qué está sucediendo, qué sucedió el día de hoy, que incluso en las redes sociales pues se volvió hashtag y trending topic de Morena con 197. Aquí lo estoy viendo. El tema fue aparte de que hoy se celebró un año más del natalicio de Carlos Marx, Morena con 197 es uno de los trending topics de hoy en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Mireya Flores, te mando un saludo enorme y un beso. Miguel Ángel Bello desde Puebla, muchas gracias. Allen Walker, Aldo Ecanitz Ortiz de Querétaro, Lucy Cházaro desde Tláhuac, Eric Pacheco desde Cauquel, Mérida, otra de los hermosos pueblos meridanos y yucatecos.
Víctor Manuel desde Los Cabos, qué bueno que nos está viendo desde este paraíso. Israel Vilchis desde Panamá. Sandy Godoy Béjar desde Acapulco. Mónica Gutiérrez Ibarra. Gracias. José Sarmiento. Gracias también. Sin. ¿Les gusta mi cuadro? Este cuadro es de Chucho Reyes. Es un gran pintor, ilustrador mexicano que hizo muchos payasitos y que bueno, ustedes ya verán en su imaginación qué connotaciones tiene. Leopoldo Lezama, muchas gracias. Jody Mújica, buenas noches, señor de los meninos. Son meninas, no les cambien de sexo. Aunque, bueno, pues ellas son muy felinos y muy felinas también. El caso es que hoy el Instituto Nacional Electoral, no me voy a olvidar de Morelia, saludos a Morelia y Chihuahua también. A Cibolet Olvera, buenas noches. A los que nos están viendo desde Cotija, Michoacán, como Val Blanca. Y Laura GT desde Ciudad del Carmen, Campeche. Carmelitas, muchas gracias. Levi Luna desde Naucalpan. Y Will RT desde Zacatepec, Morelos. Fernanda Hernández de Tlajomulco, Jalisco. Óscar Valdespino desde Torreón. Ismael Valencia Ortega desde Sonora, que los sonorenses detuvieron los intentos de la gobernadora Claudia Pavlovich y del PRI por generar un candado a la mayoría legislativa de Morena. Bueno, pues así como lo que está sucediendo en Sonora con el bloque o el intento de bloquear la mayoría y las decisiones políticas de Morena, Irma Luna, te saludo. Bárbara García, también, muchas gracias por los comentarios al cuadro. Vamos a entrar en materia y ahorita volvemos a saludar y también me encanta que me manden comentarios sobre el tema. El día de hoy, el INE, que estamos en la etapa de fiscalización, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ya lo habíamos platicado en otro Facebook Live, las elecciones en realidad no han terminado, el proceso de calificación y fiscalización electoral está empezando, y está empezando con un trancazo a Morena, le están multando por 197 millones de pesos, que es una cifra muy grande, 197 millones de pesos, por la supuestas irregularidades en el manejo del fideicomiso para los damnificados del sismo del 19 de septiembre. El Consejo General del INE, que tiene 11 consejeros, determinó por 10 votos contra 1 que Morena violó la ley en la creación y operación del fideicomiso para damnificados de los sismos del 2017. Señalaron, según el dictamen de la Comisión de Fiscalización, que Morena actuó indebidamente al no reportar la creación del fideicomiso. Ojo, están multándola por no reportar la creación del fideicomiso por los demás, en donde se recibieron aportaciones privadas no permitidas. No están señalando, al menos hasta donde yo vi en el dictamen, que ese dinero se haya desviado a la campaña. No hay pruebas de que ese dinero se haya desviado a la campaña. Y señala que los partidos tienen prohibido recibir dinero de empresas y gobiernos. Morena, o el fideicomiso de Morena, recibió 78 millones de pesos, y de estos 78 millones, 44 millones de pesos fueron en efectivo a través de 1.662 operaciones. Señala el INE que los partidos no pueden entregar dinero a la publicación y deben informar de sus recursos a la autoridad fiscalizadora. 64 millones de pesos de estos 78 fueron sacados a través de cheques en caja por 56 operadores y militantes del partido. Yo creo que aquí hay todo un tema, porque siempre después de un proceso electoral federal surgen estos grandes escándalos o estas grandes irregularidades, pero nunca había visto que por una transacción de 78 millones de pesos se multara por 197 millones de pesos. Estamos hablando de más de, pues prácticamente 4 veces más el monto. Es muy probable, y esto hay que también entenderlo. Por cierto, saludos a Tijuana y también a todos los que nos están viendo. Edu Sastri, que pregunta, ¿y la camioneta con 20 millones del PRI? Esa es buena pregunta. Ahorita vamos a entrar a ese tema.
Dice José Guillermo Salazar Páez, la multa es desproporcionada. Yo no sé cuál fue la ecuación para determinar una multa de este tamaño. Por supuesto que van a litigar la multa en el Tribunal Electoral. Aquí hay que entender que la fiscalización tiene dos fases. Una de las fases es la que realiza el Comité de Fiscalización del INE, del Instituto Nacional Electoral, y la otra es la revisión que hace de esa fiscalización y de esas multas el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La última palabra en este tema la va a tener el tribunal, no la tiene el INE. La última palabra la tiene el tribunal, que el día de hoy ordenó a una sala especializada del propio tribunal que aumentara las multas que había determinado para el Bronco, para Margarita Zavala y por Armando Ríos Peter por la violación de credenciales de elector. Como ustedes recordarán, estos tres candidatos independientes excedieron con mucho el porcentaje de credenciales y de firmas de apoyo alteradas. El caso del Bronco fue realmente un caso escandaloso, porque a pesar de que el INE subrayó y confirmó que habían miles de los 860,000 firmas que necesitaba el Bronco, más de 1,000,000 estaban alteradas. O sea, alcanzó casi 1,900,000 firmas, pero pues 1,000,000 de esas estaban alteradas. Eran o credenciales falsas, o repeticiones, o inexistentes. Esta es una violación muy grave. ¿Y saben cuánto le estaban multando? Pues creo que 4,000 o 5,000 pesos. No hay proporcionalidad en estas multas. Es decir, evidentemente aquí hay un problema con el fideicomiso de Morena. El fideicomiso por los demás. Y Morena va a tener que demostrar que ese dinero sí fue para los damnificados. El día de hoy, Bernardo Batis, ex procurador en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, dijo que ellos tienen pruebas de cómo ese dinero sí llegó a los damnificados. El INE no está confirmando ni comprobando que ese dinero se haya desviado a la campaña. Lo que está diciendo es que hay transacciones muy irregulares y muy sospechosas hechas con dinero en efectivo y retiros en bancos. Yo creo que aquí el problema es el problema de siempre del manejo de los fideicomisos. Los fideicomisos deben estar, desde mi punto de vista, prohibidos para los partidos políticos, porque son entidades de interés público, ya reciben un dinero que les damos los mexicanos a través de los recursos financieros del INE. Entonces, no creo, y creo que esto es una llamada de alerta importantísima para el partido que va a ser el partido gobernante. El partido gobernante no solo a nivel federal, va a ser el partido gobernante en 5 entidades, va a tener la mayoría en los congresos de varias entidades, de más de 16, va a gobernar capitales muy importantes, y sea justa o no esta multa, yo creo que también Morena tiene que tomar el toro por los cuernos y decir que hay que modificar este tipo de medidas que se permiten de manera poco clara a través de la ley electoral. Horacio Duarte, que es el representante de Morena ante el INE, argumentó que es una venganza por el triunfo abrumador de 30 millones de votos, perdón, 30 millones de pesos, 30 millones de votos de Andrés Manuel López Obrador en los comicios del 1 de julio. Ustedes recordarán que sí se filtró a la prensa este famoso fideicomiso y sus irregularidades, pero nunca se ventiló en el INE hasta hoy. Y ahora pues se la tenían guardada, porque también tenemos que entender que la integración del INE, del Instituto Nacional Electoral, se hizo bajo la ecuación antigua del reparto de fuerzas políticas que ahora pues son débiles y oposición. La mayoría de los consejeros generales fueron respaldados, por ejemplo, por el PRI, y luego por el PAN, y luego por el PRD. Y esos tres partidos, pues evidentemente están en una situación de furia, de molestia, de disminución de su capital político, sobre todo del PRI. Por cierto, que al PRI también lo multaron por 36.5 millones de pesos, pero no lo multaron por la camioneta con el dinero que dice aquí Guillermo. Lo multan, al PRI lo están multando con 36 millones de pesos
por un expediente que Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE, investigó a profundidad cuando en las elecciones federales del 2015 se confirmó que el exgobernador César Duarte desvió a través de descuentos obligatorios por nómina a trabajadores burócratas del gobierno de Chihuahua alrededor de 14.6 millones de pesos. Esos 14.6 millones de pesos se fueron a la campaña del PRI en el 2015. Este expediente está muy avanzado y lo realizó y lo investigó el ex titular de la FEPADE. Pues bueno, por eso están multando al PRI, que es un expediente que viene del 2015. Es decir, todavía falta que investiguen realmente los cochupos y el manejo del dinero priista, incluyendo estas camionetas perdidas con dinero en efectivo, incluyendo los testimonios de quienes supuestamente fueron a hacer fila a las oficinas centrales del PRI para como promotores del voto, y que algunos testimonios dicen que recibieron dinero, que también es un delito electoral. Entonces el PRI todavía tiene tela de donde cortar. En el caso del PAN, están multando al PAN por 3 millones de pesos por haber recibido durante la campaña de Ricardo Anaya, o el inicio de la campaña de Ricardo Anaya, 1.5 millones de pesos que no estaban permitidos de un donante privado. Este tema, los dos o los tres van a terminar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí el asunto es realmente repensar el tema del dinero en las campañas electorales de manera profunda. Si queremos realmente impulsar una transición democrática, tenemos que modificar esta legislación ambigua que hace o enriquece a los partidos y empobrece a la democracia. Creo que este tema del fideicomiso de ayuda a los damnificados va a dar para eso y para más. Miguel Ángel Bello Isidoro pregunta: ¿dónde va todo ese dinero? Eso es lo que tiene que informar Morena, o también el INE tiene que determinar si ese dinero fue desviado. Pero aquí lo que estamos hablando es que cada que hay una elección conflictiva o una elección en donde la oposición gana, acordémonos del caso de amigos de Fox, que no era una especie de fideicomiso que también fue escandaloso. Y acordémonos del Pemex Gate, de cómo se desviaron millonadas de pesos, 500 millones de pesos de Pemex al sindicato de Pemex de Carlos Romero de Champs, ese monumento a la corrupción, y luego a la campaña de Francisco Labastida. La multa también fue muy alta para el PRI, terminaron pagándola por años, pero además, multas altas o bajas acaban pagándola con los mismos recursos que el Estado mexicano les proporciona a los partidos, es decir, con el dinero de nosotros, de los mexicanos. Así ha sobrevivido, por ejemplo, el Partido Verde, que al Partido Verde le resulta más rentable violar la ley que respetarla, porque va pagando sus multas con los propios recursos que el Estado mexicano les da. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Ese círculo vicioso hay que romperlo, y ese círculo vicioso Morena tiene que romperlo porque tiene una mayoría en el legislativo y tiene ahora la responsabilidad ética y política de hacer una reforma electoral que realmente piense en los ciudadanos y no solamente en los partidos. Dice Nubia allí, ¿a dónde van esas multas? Pues van a la tesorería de la Federación, y a veces se reciclan porque a final de cuentas acaban estando en los recursos de los partidos. El Pemex Gate no se olvida, como dice Arturo Rodríguez. Nosotros pagamos, como dice Bárbara García. Este es el fondo del asunto. Hay un tema complejísimo con el tema del dinero en los partidos, porque dinero que llega de manera en efectivo a las arcas de un partido político y no sabemos su origen, pues muy probablemente, y no hay que ser tan suspicaces, es producto de lavado de dinero o desvío de fondos privados o públicos. Entonces, aquí apenas empieza este debate y va a continuar, porque esto seguramente va a llegar a la máxima instancia electoral, que es el tribunal. No está todavía escrito todo.
Y me dice Josefín Rull, que esperamos las reformas al INE. Exacto, como dice Alberto, Morena tiene que romper ese círculo vicioso de multas, violaciones, que a final de cuentas es el reciclamiento del dinero público que cuesta tanto para sostener a los partidos, a estas burocracias partidistas. Está empezando Morena, entonces que no generen este modelo partidocrático. Por otro lado, en el segundo tema que quería yo y quiero comentarles el día de hoy, pues ahora sí que se puso dura la vocera de Donald Trump. Fíjense que mientras Donald Trump decía, hemos tenido muy buenas sesiones con México, con el nuevo presidente, ya ven que a Donald Trump le encanta luego exagerar tanto los halagos y luego dar un golpe, pues el golpe lo dio el día de hoy esta vocera de la Casa Blanca, que le está respondiendo a estas declaraciones de Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, que dijo en el Colegio de México que López Obrador le dio luz verde para que se analizara todo lo necesario para pacificar al país, incluyendo la despenalización de la marihuana y de otras drogas, también dijo. Pues ahora la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, o como se pronuncie, salió, es una mujer un poquito seria, dice que la Casa Blanca se opone a la posibilidad de que México legalice todas las drogas en su país, después de que un miembro del equipo del presidente electo de ese país, o sea de México, Andrés Manuel López Obrador, no descartara que se puede considerar la despenalización de ciertos narcóticos. Digo, para empezar, la ministra Olga Sánchez Cordero no dijo que van a legalizar todas, que van a priorizar aquellas que tengan más efectos para la pacificación del país. Dos, ¿qué acaso no hay varias entidades de Estados Unidos, como California, en donde ya se despenalizó o se permitió ya el uso de la marihuana para fines recreativos y medicinales? ¿Por qué Estados Unidos va a seguir, y sobre todo el gobierno de Donald Trump, usando el tema de la guerra contra las drogas como un ariete diplomático de presión hegemónica? México es soberano, independiente, para decidir qué hace con su legislación en materia de drogas. Este va a ser el primer gran round, seguramente, entre el gobierno de Donald Trump y el de López Obrador. Porque la vocera dice, no apoyaríamos la legalización de todas las drogas en ningún lugar. Y ciertamente no querríamos hacer nada que pudiera permitir que más drogas entraran en nuestro país. Bueno, señora portavoza de la Casa Blanca, si no quieren que entren drogas, también combatan a los cárteles adentro y combatan el consumo, porque el consumo de muchísimos tipos de drogas se ha disparado en Estados Unidos. Entonces, la ecuación desde la declaración de guerra contra el narcotráfico que hizo Felipe Calderón, la ecuación ha estado absolutamente dispareja. México pone los muertos, Estados Unidos pone el dinero y los consumidores, y la sociedad mexicana es la que ha vivido una de las etapas más oscuras y terribles en materia de violencia. Tan más oscuras y violencia en materia de más oscuras en materia de violencia ha vivido México, que todavía, y creo que buena parte del sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido marcado por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este es el último tema que quiero yo mencionar. Hago un breve pausa para saludar a Marta Vidal, para mandarle otro abrazo a Irma Ramírez Casas, para saludar a Giovanni Pajarito, que nos está aquí sintonizando, a Janet Cuellar Giordano, que también respalda esta idea de hacer nuestras propias leyes, a Rigo Edwards, que sí, está diciendo que como siempre Estados Unidos tiene doble rasero, a Rachel Alonso, que Estados Unidos lo que quiere es seguir vendiendo armas y que México se compre. Exactamente, o sea, la guerra contra las drogas es un pretexto puritano del discurso norteamericano para hacer un gran negocio, y ese negocio se llama venta de armamentos. Y además, López Obrador, como lo informamos también en Homo Sapien, canceló la compra de 4 helicópteros a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Mi pregunta es, ¿esto no tendrá que ver con eso? ¿Estará presionando otra vez el gran buleador que es Donald Trump?
aquí hay que tener los focos rojos bien puestos. Esto es más delicado porque va a plantear el esquema y el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos. Y por eso el tema de Ayotzinapa es también importante, porque si el vínculo de Fuerzas Armadas con grupos narcotraficantes de Guerrero, grupos como los Rojos o como los Guerreros Unidos o como quieran llamarles, que están vinculados a la venta de heroína, al trasiego de heroína, que se ha vuelto un negociazo hacia Estados Unidos, está detrás de la desaparición y presumible muerte o masacre o genocidio, como queramos llamarle, de 43 estudiantes de Ayotzinapa, entonces el problema realmente está en esta capacidad corruptora del negocio de la droga en las altas esferas policíacas, militares y políticas de ese país. Por eso el tema de Ayotzinapa es tan delicado. Por eso el tema de Ayotzinapa no es nada más de una confusión. Ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes está en el centro de esta polémica, en el centro de una política de genocidio y de exterminio que se ha dado en muchas partes del país. Lo que ha sucedido es que los familiares de Ayotzinapa y los abogados que han respaldado a estos familiares no han querido quedarse callados. Y después de que obtuvieron la orden de un tribunal, bueno, no la obtuvieron ellos, la obtuvieron los presuntos sicarios responsables, según la verdad histórica o la mentira histórica de Murillo Karam y del gobierno de Peña Nieto, obtuvieron una sentencia para que se formara una comisión de la verdad. Bueno, esta posibilidad de armar una comisión de la verdad fue rechazada por otro tribunal. Y lo que están diciendo organizaciones defensoras de los derechos humanos, de las víctimas de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, es que le corresponderá a la Suprema Corte de Justicia pronunciarse en realidad sobre la formación de una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad sería, incluyendo esto que está comentando Gilberto, que averiguara qué tan involucrado también estuvo el gobierno de Estados Unidos o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o las agencias norteamericanas de Estados Unidos. Es importante, como declaran el día de hoy varias organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional. Hoy este pronunciamiento lo firmaron el Serapaz, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que está representando a familiares, dijeron que de forma definitiva y con una aproximación imparcial, la Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse en torno a la creación de una comisión de la verdad del caso Ayotzinapa. El futuro gobierno de López Obrador ya incluso encargó a el ex jefe de gobierno capitalino Alejandro Encinas la posibilidad de armar una comisión de la verdad. Por eso decía al inicio de esta transmisión que ya empezaron los cojolazos, porque evidentemente la decisión de echar atrás la orden de un tribunal de formar una comisión de la verdad tiene que ver con estos temores y protecciones y colusiones e intereses que están detrás de esta gran tragedia. Me dice Mireya, esperemos que sí se forme, pero nosotros como sociedad tenemos que estar muy al pendiente de este asunto. Aquí me están mandando Janet Cuellar una reflexión sobre el problema del consumo de drogas. Se los invito a que lean. También a Jesús Beltrán, saludos desde Ojo de Agua, Tecámac. En fin, pues muchas gracias, buenas noches. A Gus de la Vega también le mando un abrazo. A Fel Rodríguez, gracias por tu comentario y los invito a leerlo. A Eric Eduardo González dice, los secuestradores de Ayotzinapa fueron los cárteles de los Rojos, los hermanos de Joan Sebastián, el Ejército Nacional y el exalcalde de Iguala. Son varias versiones porque no estamos creyendo en la dichosa verdad o mentira histórica que con todo y el informe tan puntual que hicieron los investigadores del GIEI, el gobierno de Peña Nieto se ha resistido una y otra vez a abrir o reabrir el caso. En fin, muchas gracias por sus comentarios, por su interés, por su atención. Aquí vamos a seguir en lo que podamos.
aclarando y comentando la información. Excelente noche a todos, muchas gracias. Un abrazo bien fuerte, lleno del cariño de Tomasa y de Anastasia, que ahora están dormidas, cual tigres. Buenas noches, muchas gracias.